Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Combater por Willax. A ver, el Perú vive pues una ruina política como consecuencia del caso Lava-Jato. Eso ya es harto conocido. La política se ha judicializado hace muchísimos años. Los políticos se ven las caras, no pues en el Congreso, ni en las urnas, ni en las plazas, ni en las calles. Se ven las caras en los tribunales, y se ven las caras en los tribunales contra fiscales o contra jueces, y hay veces entre ellos. Entonces eso pasa, y la gente lo tiene en mente por el caso Lava-Jato. Pero en el Perú también hay una cuestión pues, bien recurrente, ¿no? El anti. Y el Perú durante muchos años tuvo pues unos antis feroces, ¿no es cierto? Los antis más famosos era el antiaprismo, por dar un ejemplo. Con el antiaprismo nosotros tuvimos tranquilamente 40 años, ¿eh? No vayan a pensar que es así más o menos poquito, porque el antiaprismo habrá pues desde Odría hasta el gobierno militar. Hubo una pausa en el año 79 como consecuencia de la constituyente. Después en el año 85 gana García, 90 se va García, llega Fujimori y volvió a nacer el antiaprismo, ¿cierto? 10 años, un antiaprismo leve. Viene Toledo y la cuestión va creciendo, y hay una cuestión media rara en la historia, en donde Alan García se termina enfrentando en una campaña a un tal Ollantaytamala, gana Alan García, y de ahí para adelante vuelve a ser una fuerza el antiaprismo. Antiaprismo, no estoy diciendo el aprismo, el antiaprismo. Bueno, ese es un fenómeno muy fuerte. También se da el fenómeno del fujimorismo. Fujimori aparece en el 90 en la escena política peruana, y él hace lo que hace del 90 al año 2000. En esos 10 años se incuba un antifujimorismo rabiosísimo. ¿Cuál era el tema con el antiaprismo? Lo que normalmente pasaba con los apristas es que eran perseguidos o eran expulsados del país, pero los tipos daban la pelea y se aparecían y estaban en la clandestinidad y venían y se peleaban y allá era un perseguido y en fin, y ganaban en las urnas o les hacían trampa, lo que sea. Acá, ¿qué pasó con Fujimori? Fujimori hace lo que hace y se fuga. Fujimori se va. Error gravísimo. Y se va y deja tirado un partido que no tenía la organización que la gente pensaba. El verdadero partido político del fujimorismo era el ejército peruano, el servicio de inteligencia, su alianza con Montesino. Entonces, cuando Fujimori se va, deja la cancha libre para que se tomen las instituciones del Estado, ¿no es cierto?, como el Poder Judicial, la Fiscalía, los medios de comunicación, y se genera un inmenso antifujimorismo que ha ido a la par hasta determinado momento que comience el caso de Lava-Jato y confluyen, ¿no? Normalmente ahorita los antifujimoristas también son antiapristas. Entonces, en ese juego del anti, es que nosotros los peruanos estamos metidos todos, ¿correcto? Porque no todos los peruanos son apristas, ni todos los peruanos son fujimoristas. Habrá gente que les pueda caer más o menos bien Fujimori o más o menos Alan García, pero que existe el antifujimorismo y el antiaprismo es una realidad. Entonces, ¿por qué les hago esta monserga? Porque el día lunes comienza, o sea, el juicio cumbre para Keiko Fujimori. No es pues la matanza de los penales contra Alan García, no es la toma de la residencia de la embajada de Japón, no son los juicios contra los papas, es contra Keiko. Y es contra Keiko por fondos que le dan la gente de Odebrecht o terceros para financiar 2 o 3 de sus campañas, en este caso son 2, en donde pierde el famoso caso Cócteles. Y ella pierde la campaña. Entonces ella no termina de concretar un gobierno y no ha firmado contratos con Odebrecht como ejecutor. Esa es básicamente la particularidad. Se ha pasado con el APRA, se ha pasado con Toledo, se ha pasado con Kuczynski, se ha pasado con Vizcarra. Entonces, ¿por qué hago esta mención? Porque el lunes 1 de julio inicia el juicio oral por el caso Cócteles contra Keiko Fujimori, porque cometieron la estupidez de decir que habían financiado una campaña con almuercitos y con coctelitos, cuando todo el mundo sabe que eso es imposible, por eso se llama caso Cócteles, ¿ya? Y una campaña cuesta un infierno de dinero. Entonces, acá hay 17 millones de dólares que supuestamente han lavado, en donde podría haber puesto plata Odebrecht,
estoy hablando en condicional porque eso es lo que se va a probar en el juicio, empresarios peruanos como Dionisio Romero Pauletti, que es el hijo de Dionisio Romero, el famoso Zorro, Enrique Gómez Bobet y otros, para financiar las campañas presidenciales de 2015 y 2016. Las dos las pierde. La pena para Keiko sería 30 años de cárcel. ¿Cuál es la particularidad? Hay más de 1.500 testigos. Esta es una acusación que ha durado años en desarrollarse, miren las campañas, y que ha sido muy imperfecta. Pero ¿cuál es el tema? Y acá sí centro el tema para que se pueda conversar tanto con Catherine Ampuero como con Hugo Guerra. Belabarba prácticamente ha prometido una rápida condena. Ha dicho, en 6 meses vamos a tener una condena. Y es complicadísimo que un fiscal pueda asegurar eso, habida cuenta de la inmensidad del caso, aunque si se sabe, o se presume, se podría fulminar porque la plata no era negra. Digamos que Odebrecht dice la plata no era negra, era plata legítima, y supuestamente eso hace que el caso de lavado de activos sería una tontería, y todos estos empresarios tenían plata de sobra para responder con respecto al origen de esos fondos. Pero el día lunes comienza un viacrucis, una moledora de carne para Keiko. He hecho toda esa cháchara porque el común, buenas noches Catherine, buenas noches. Encantado, Felipe. Mire el caso Cocteles de acasito nomás. Esto tiene un correlato, el caso Cocteles, desde el año 2011, pero la bronca del fujimorismo tiene pues más de 20 años. Entonces, te ruego por favor comenzar con la jurisconsulta a Catherine Ampuero. ¿Qué tan complicado es este caso, habida cuenta de la cantidad de correcciones, Catherine, que ha tenido? La cantidad de 1.500 testigos y fojas y folios, 13.000 y no sé cuántas páginas. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué espectáculo vamos a ver nosotros desde el lunes? Bueno, yo creo que continúa la serie de Netflix, ¿no? Porque eso es una serie de Netflix. Nunca he visto un caso, ¿no?, penal en donde se le devuelva tantas veces una acusación a un fiscal para que haga correcciones. O sea, la cantidad de veces que se le ha devuelto al fiscal José Domingo Pérez la acusación de este caso demuestra pues de que no estaba bien hecha, ¿no? Yo creo que el juez ya de pena le terminaba devolviéndole tantas veces, porque ahí ya tenía que haber puesto un tope, ¿no? Pero bueno, finalmente le concedió tantas veces para que pueda subsanar, ¿cierto?, esta acusación. Ahora, más allá de la cantidad de medios probatorios que ha solicitado el Ministerio Público y que han sido admitidos y que se van a actuar en esta etapa de juicio oral, que es la más importante y el cual va a concluir con una sentencia, el gran reto que va a tener la Fiscalía, si quiere una sentencia condenatoria, de acuerdo a lo que ha señalado el fiscal Vela, es demostrar, uno, que el dinero era de procedencia ilícita. Negro. Y dos, que Keiko Fujimori y las personas que están siendo acusadas conjuntamente con ella tenían conocimiento de la procedencia ilícita de este dinero. Esos son los dos grandes retos que va a tener el Ministerio Público. Y no olvidemos que tanto Odebrecht como persona jurídica, como todas las personas que trabajaron dentro de Odebrecht y principalmente Barata, no han sido condenados por este hecho. O sea, ellos hablan, sí, di aportes a Keiko, di a PPK, di a Susana Villarán, etcétera, pero no reconocen eso como un hecho ilícito, y la Fiscalía tampoco los ha condenado por ello. Solamente los ha condenado por delito de colusión y por haber pagado coimas en 4 obras. Esa es la única condena que tiene Odebrecht y sus funcionarios por la colaboración. Pero además, para concluir con la parte legal y entrar al análisis político de Hugo, ok, es dinero negro, recibe el dinero, falsea ingresos, porque todos estos que decían que aportaban con cócteles, o los empresarios que daban plata, porque ustedes dirán que tiene que ver Dionisio Romero, Pauletti, con Enrique Gómez y todos los demás, porque también ponían plata en la campaña. Claro. Usted dice que utilizaron fondos para la campaña, gastaron X cantidad de plata, se quedaron con dinero, lo convirtieron en casas, en acciones, en valores, en títulos, ¿sabes qué? Pero hasta ahora lo que no me queda claro es cuál fue la devolución a Odebrecht, porque el lavado es dinero negro, tú haces acto de conversión y se lo devuelves ¿en qué? En un contrato, en una obra, en una ley. ¿Cuál habría sido el beneficio de Odebrecht de dar una presunta coima? Porque no ganó pues Keiko las elecciones. Esa parte nunca la he entendido. ¿La has entendido tú? ¿Qué devuelve Keiko? En realidad ahí no hay devolución, porque ellos estaban pensando en una devolución a futuro si es que ella ganaba las elecciones, como en el caso de Susana Villarán, pero ahí estaríamos hablando de un delito de cohecho prácticamente, un cohecho, o sea, doy una coima para recibir luego
la contraprestación que va a ser en obras. Ya. En el caso de Keiko Fujimori se habría visto frustrado este proyecto, en todo caso, que tenían, porque ella nunca llegó a ser, pues nunca llegó a ganar las elecciones, nunca llegó a ser presidenta, ¿no es cierto? Y es por eso que solamente a ella, por ejemplo, le están condenando solo por lavado de activos, porque el lavado de activos lo puede cometer cualquier persona, ¿no es cierto? Sea o no funcionario público. En cambio, los otros personajes que sí llegaron a recibir esos aportes de campaña y llegaron a ganar las elecciones, caso Yantumala, caso Susana Villarán, además de lavado de activos, están siendo investigados o acusados por delito de corrupción de funcionarios. En el 2011, y el cohecho. En 2011 Keiko no era funcionaria pública, en el 2016 sí, porque era congresista. Pero a ver, Hugo, tú ya sé que tú eres abogado, pero la visión política, yo creo que esto es más un juicio político que un tema pues legal, porque si se cae la teoría de la plata negra, no hay lavado, vamos a nuestra casa y murió la flor. Solamente para puntualizar lo de la plata negra, no puede haber lavado de activos porque ya en Brasil se cayó el caso Lavajato. No había caja 2, por lo tanto no había plata de origen ilícito. En todo caso, hay disposiciones generosas de parte de Odebrecht como de otros aportantes. Y lo del cohecho es bien relativo. Ahora, esta es la última oportunidad que tienen, no sé si la última, pero una de las últimas oportunidades que tienen los caviares encabezados por Bela Barba para sacar la cabeza del hoyo en el que están. Porque el ofrecimiento que acaba de hacer de que va a haber una condena rápida o condenas, por en plural, ¿no? Condenas rápidas se da en una coyuntura bien especial en el que el Ministerio Público está a punto de ser reorganizado o intervenido. Se da en el momento en que ya se ha cerrado el circuito de toda la corrupción con la DIVIAC y cuando se está además haciendo el papel ridículo y dramático del propio Bela Vargas de salir a convertirse de fiscal en abogado de Susana Villarán. Con un recuteco más para ponernos culinarios, ya que el día de hoy ha sido el día del ceviche. Si a Keiko la condenasen antes del periodo eleccionario del año 2026, que supuestamente, o sea, hasta el momento todo el mundo habla y hay 1000 candidatos, pero la realidad es que las presidentas siguen siendo presidentas y no hay elecciones adelantadas. Pero si a Keiko la condenasen en primera instancia, ya no podía ser candidata. Claro. Entonces, ¿en un año sí tienen tiempo para condenar a Catherine o este juicio va a demorar más? Mira, con la experiencia que tengo por la cantidad de investigados que existen aquí, por la cantidad de los medios probatorios a actuarse, este año, conforme dijo Rafael Vela, no va a haber sentencia. Él dice que sí, pero yo le digo que no va a haber sentencia. Pero en un año, o sea, en 6 meses más, para julio del próximo año. Dependiendo de la sala. Y esta sala, entiendo, no es exclusiva para ver los casos Lavajato. Correcto. Pero si es que se convertiría en una sala exclusiva para ver solamente este tipo de procesos y ahí que haya una intención, sí puede, ahora bien, digamos al 2025, ¿no? En sumatoria, está pendiente de análisis y de investigación fiscal un hecho que ha trascendido de que este señor Bela Barba y José Domingo Pérez habrían tenido determinados pactos con padrajos, idas y vueltas, con Gorriti y compañía para impedir que Keiko sea presidente del Perú, para complicarla judicialmente y para perjudicarla fiscalmente en medio de una campaña. Eso está pendiente de investigación. Entonces, esto es un nuevo elemento, porque como esa investigación supuestamente se va a hacer durante el juicio, le quita legitimidad a Bela Barba y a José Domingo Pérez, porque serían pues unos acusadores con una intencionalidad política. Digo esto porque la abogada de Keiko, se me hace cada día me parece más las argumentaciones de Nakazaki. Seguramente la señorita Leonela Loza debe ser técnicamente muy solvente. Pero si tú le metes el tema político y el juicio, deja hacer lo que es. Entonces escuchemos a Juliana Loza. Ya, o sea, lo que dice es un poco lo decía Catherine, ¿no? Nunca debe haber llegado acá. Esto nunca se debe haber archivado. Por varias razones. La primera es porque la plata no puede ser negra, la plata es de Odebrecht. Y creo que Dionisio Romero tiene más plata que nosotros tres, ¿no? ¿Sí? Sí. El señor Gubi tiene más plata que tú, ¿no? O sea, no es plata negra, pues. Ellos tienen su plata, que si la sacó de Credicor, que si la sacó de acá, era su plata. Después era el límite del dinero. Hasta el día de hoy los límites son medios tontos. No creo que son 176.000 soles, una cosa así. Cualquiera te pone más plata. Debería poner un límite, no sé, pues de $500,000, de $1,000,000. Pones tu RUC, pones tu plata y murió la flor. Como es en Estados Unidos, que hasta contratan hasta cantantes.
Pero el punto es que ahora la derivada se pone más compleja porque ya Keiko ha dado un comunicado diciendo que deslacren el famoso teléfono en donde supuestamente está la prueba del comparado entre José Domingo Belabarba y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor famoso Salas Arenas, en la medida que había una mujer del medio, una siempre guapa, buen gusto el del señor Belabarba, su chochera, su huayqui, su amiga, la señora Yanet Talavera. Entonces dice, ahí está el quid pro quo, lo ha dicho simplemente Villanueva. Ante eso, Keiko se ha agarrado y ha expresado lo siguiente el día de hoy. Veamos. Las declaraciones de Jaime Villanueva sobre las interferencias del fiscal Rafael Vela en las elecciones del 2021 son muy graves. Yo me he ratificado en lo que ya señalé. Bueno, si la Fiscalía quisiera, podría encontrar ahí las pruebas, porque ya estamos hablando de pruebas. Muchas veces dicen que yo miento, pero en ese celular están las pruebas de la coordinación que el señor Vela habría mantenido con la señora Talavera, básicamente para impedir que la señora Fujimori sea la ganadora de las... Si sumamos a esto las declaraciones de Villaverde y Marrufo, además del adelanto inexplicable de la acusación en mi contra del fiscal Pérez a unos días de la primera vuelta, vemos que todo encaja claramente en una ilegal interferencia política de estos fiscales. Por eso es que solicito se abra frente a la justicia y la opinión pública el teléfono de Yanet Talavera del Jurado Nacional de Elecciones, que tendría las pruebas de la participación directa de Vela en favor de Pedro Castillo. Si mostramos esas pruebas, confirmaremos finalmente, sin ninguna duda, el rol abusivo, político e ilegal de estos fiscales. Ahí está el punto, Philip. Pero espérate, estoy tratando, yo sé que ustedes ya saben, ¿ya? Pero en el proceso del 2011 y en el 2016, que es este caso de Cócteles, no entra a jugar Castillo, pues Castillo es recién ahorita. Lo que probaría esto es que hay una intencionalidad política, como dicen, permanente y continua de estos señores de hundir a Keiko. ¿Correcto? Correcto. Pero en este caso, ¿qué es lo que se va a ver el lunes? No tiene vela en el entierro el tema del celular de la señora. No. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es el tema acá central? Yo considero que no hay dinero negro, ¿correcto? Se excedieron los límites. Se falsearon cócteles, aportes de gente que no tenía, fantasmas, lo que tú quieras. Se enriquecieron, ya, ponle que sobró un montón de plata, que se compraron casas, que hicieron todo. Pero esa parte no la han probado. Ellos insisten en que ella tendría que haber realizado acto de conversión para darle no sé qué cosa a Odebrecht. Una ley, una licitación, pero eso no pasó. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado como consecuencia de esto? El día de hoy, yo detesto leer así, ¿qué me queda? Ha hecho un comunicado el Jurado Nacional de Elecciones. Lo voy a tener que leer todo porque es bien extenso, pero lo de Keiko, que he hecho ese paso. ¿Por qué Keiko no puede tener, por Dios santo, una conferencia de prensa? ¿Por qué todavía tiene que leer un papelito? ¿No es mejor que salga y que explique? Ella no tiene capacidad de, ¿no es cierto?, de soportar preguntas y de vuelta y lee su papelito, pero en fin. Pronunciamiento de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, cosa que es rara, ¿no? Debería ser la institución del Jurado Nacional de Elecciones, o el jurado, porque es una serie de salas, son varios vocales. Dice, hoy por la noche, la ex candidata presidencial de la segunda vuelta de las elecciones generales 2021 se ha pronunciado a través de la red social X, en términos que agravian al Jurado Nacional de Elecciones y señalando que Jaime Villanueva me ha imputado coordinar a través de la señora Yanet Talavera decisiones que le corresponden al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. En tal sentido, refiere la señora ex candidata interferencias del señor fiscal Belabarba para impedirle que obtenga el triunfo electoral. Se trata de afirmaciones falsas y temerarias para actualizar las narrativas de fraude que desde el año 2021 han venido sosteniendo algunos de diversas coordinadas maneras. La bronca que le tiene que... Dice la ex candidata, no dice Keiko Fujimori. Pataletudo el señor. Es bueno recordar que el Jurado Nacional de Elecciones otorga legitimidad de origen y no de desempeño. Los resultados electorales fueron el reflejo fiel de la votación de todas y todos los peruanos. Y todos también debe haber puesto, pero en fin. De los pisos ecológicos y de todas las regiones del Perú, así como las votaciones en el extranjero sin distinguir los descalzos de los calzados, porque el Perú es una república, y lo escribe con minúsculas, que se adscribe a la democracia representativa sostenida en el voto universal e igualitario.
Según las encuestas electorales publicadas respecto a la segunda vuelta por 18 entidades registradas, solo 2 dieron como ganadora a la señora candidata y 16 dieron como ganadora a la fórmula de su contendor. Las alegaciones del señor Salatiel Marrufo, esta es otra cuestión, a las que se ha sumado Samir Z. Villaverde, ese Marrufo dice, y Z. Villaverde, tampoco los menciona por su nombre, se circunscriben a la falsificación de firmas de miembros de mesa de sufragio y carecen de sustento. Ninguno de los miembros que confirmaron las mesas de sufragio alegó falsificación. Todos cobraron los pagos por su desempeño. Al no haber falsificación de firmas de las actas de sufragio, conservan su valor y reflejan el conteo de los votos efectuados en mesa. Todas las actas electorales se encuentran en el repositorio virtual de la OMPE y la colectividad sabe que el Jurado Nacional de Elecciones no cuenta votos. La señora Talavera no ha tenido ni tiene acceso a los debates de las sesiones privadas, ni influyó ni influye en las decisiones del Pleno. Es absurdo pensar que puede haber tenido un mínimo alcance de alterar resultados de una elección. No sé qué. A ver, las cosas hay que desmontarlas poco a poco. En primer lugar, son casos separados. Lo del inicio del juicio oral con este tema de Yanet Talavera. Sin embargo, ¿qué ocurriría? Lo pongo en condicional, pero tomando prevención. Si efectivamente se deslacra el celular y se encuentra la interferencia de Bela Barba con el presidente del jurado de elecciones, sí, ¿habría que recusar al fiscal? ¿Se cae el caso per se? Porque en todo caso lo que estaríamos viendo es una persecución política que en la práctica ya se ha dado. 3 veces ha estado en preventiva Keiko Fujimori. Ahora, lo que hace el comunicado del Jurado Nacional de Elecciones, donde se ve la mano guachafa e ideológica del presidente, me hace acordar a sus tiempos de Patria Roja en Arequipa, bien que lo recordamos, y no hace ningún descargo, porque efectivamente nadie está imputando que la señora Yanet Talavera haya manipulado el recuento de votos o haya cambiado. Lo que pasa es que hubo aparentemente una mediación entre Yanet Talavera, Bela Barba, que tendrían algún tipo de relación muy cercana, presumiblemente, con el presidente del jurado. Ya, pero eso es lo que probaría es que el señor Bela Barba tiene un encono personal contra la señora y que por lo tanto no puede proseguir como fiscal. Ya, pero pregunta, a estas alturas, Catherine, ¿cabe una recusación contra un fiscal? ¿Se le puede recusar al fiscal a estas alturas del proceso? Ni a estas alturas ni en otras alturas, porque los fiscales no se recusan legalmente. Se recusan los jueces. A los jueces se recusan. Entonces aquí habría que ver una suerte de inhibición. Ahora, el pronunciamiento que ha hecho el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, en realidad con ese pronunciamiento no te dice nada, está tratando de desviar la atención por el tema del fraude, pero aquí la imputación en todo caso, o lo cuestionable, no es el tema del fraude, sino es la politización. Lo que denuncia Keiko Fujimori en su comunicado es la politización de su investigación. Ya. ¿No? Pero él se va por la tangente, trata de desviar la atención y se pronuncia acerca del fraude, que no hubo fraude, que no sé cuánto, pero no se pronuncia acerca de, carambas, el pedido es que saquen la información de ese celular de su secretaria, de su asistente, de su especialista, lo que fuese, de su asesora, ¿no es cierto? Porque esa información en ese celular es la que probaría esa politización, ese interés de los fiscales que están investigando a Keiko Fujimori para que ella no gane esas elecciones. Entonces, eso sí podría dar lugar a que ellos se inhiban de ese caso. Ahora va a haber otra derivada, además de los líos internos. Alberto Borea, muy conocido Tito Borea, que fue abogado de PPK en esta cuestión de cómo es la nuez y cuánta cosa, que es hiper conocido, hiper famoso, estaba en varios partidos y estuvo metido en un escandalete en donde se le estaba petardeando a Keiko por dentro con el famoso congresista que murió, Mamani. Mamani. El hecho es que Alberto, que es un tipo habilísimo, le mando mis saludos, pese a que fue mi persecutor deportivo en mi niñez, Alberto ha sido elegido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el nuevo presidente inclusive no es tan caviar.
Entonces, lo que podría pasar también que el fujimorismo podría comenzar a quejarse de estos errores de debido proceso y de persecuciones políticas ante la Corte Interamericana y podría Alberto Borea recibir eso de buen talante. Pero no es nada más que eso. El hecho es que al respecto de la elección de Alberto, en términos criollos, se jamonea pues Javier González Solachet el día de hoy. Hoy el doctor Alberto Borea ha sido electo con una amplia mayoría como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esto ha sido posible en virtud de sus reconocidas dotes como jurista especialista en derechos humanos. A esto se suma el liderazgo de la señora presidenta Dina Boluarte y el trabajo de la Cancillería y nuestra delegación en la Asamblea General de la OEA, presidida por el ministro Eduardo Arana del MIC, ya se mete la parte. ¿Correcto? Está bien, bacán. Está bien que se jamonee. Pero la señora se ha ido de viaje justo cuando, también por declaraciones, ¿no es cierto?, que la verdad que son en borrador porque nadie las ha visto, lo que ha dicho Latina, supuestamente supuestamente se sabe, por dichos, que la señora presidenta junto con Richard Acuña habrían tenido determinadas movidas para que gane Castillo las últimas elecciones en donde se perjudicó Keiko. Ya, y eso no lo ha respondido la señora porque ese escandalete pasó cuando estaba en el avión. Entonces habrá que regrese, además de contarnos qué tan rico el chaufa y las Louis Vuitton de China, hay una gran calidad, por si acaso, Catherine, de Bambas allá, va a tener que responder sobre esta cuestión del presunto fraude que ya ha sido desmentido. O sea, todo esto es una maraña en donde todo el mundo está metido en el tema. El hecho es que la señora ha estado ahí, ha firmado acuerdos que seguramente son buenas intenciones y bueno, estuvo en la Asamblea Popular Nacional, evidentemente es espectacular, el tema impresiona, como no, el imperio chino, y estuvo ahí China de risa. Veamos la nota. En una semana de actividades económicas en China, en medio de anuncios y reuniones con empresarios y políticos chinos, la presidenta Dina Boluarte finalmente se reunió hoy con el presidente chino Xi Jinping para, según dicen, fortalecer las inversiones, el turismo y el diálogo político entre ambos países. Pero, ¿qué tan beneficioso puede ser para el Perú este viaje de la presidenta a China? ¿Podría ser esta visita el punto de partida para una serie de inversiones extranjeras y poder así recuperar nuestros niveles económicos? Por lo tanto, cualquier esfuerzo que se haga para atraer la inversión extranjera a mí me parece sumamente adecuado. En el caso del Perú, como bien decía Antonio Raimondi, estamos sentados encima de un monte de oro o encima de un monte de recursos naturales. En 4 días de estancia en China, Boluarte ha dado una serie de anuncios económicos como, por ejemplo, un acuerdo entre el Perú y la empresa Huawei para que 20,000 profesionales y pequeños y medianos empresarios reciban capacitación en el uso de nuevas tecnologías. Pero eso no es todo. Luego de reunirse con el presidente de la compañía BYD, fabricantes de autos y buses electrónicos, ha deslizado también la posibilidad de instalar una planta de ensamblaje de vehículos electrónicos en el Perú. Nos preguntamos, ¿será esto posible? Si eso va a generar cualquier cantidad de fuentes de trabajo, va a generar cualquier cantidad de recursos, porque serán productos no para el mercado local, sino para la exportación. Yo creo que la idea está, pero lógicamente es un tema que
que hoy día lo converso contigo y para que pueda convertirse en realidad pueden pasar 2 o 3 años. Los expertos señalan que la idea puede ser buena, pero que demandaría por lo menos 3 años en ser una realidad. El viaje a China de Boluarte también puede ser visto como algo positivo desde el punto de vista de atraer inversiones extranjeras. Sin embargo, los expertos dicen que no solo deberíamos ver a China como un socio económico, sino también a otros países que bien pueden apostar por el Perú. Yo creo que es la oportunidad de tocarle la puerta al segundo país más importante desde el punto de vista económico, como es la China, detrás de los Estados Unidos. Por lo tanto, ese es el primer paso. El segundo paso es visitar Japón, visitar San Francisco y Nueva York, visitar Londres y Madrid para poder ofrecer alternativas de inversión. Pero hay más. En los diversos discursos de Dina ha anunciado que el país evalúa emitir una norma para declarar el puerto de Chancay, cuyas operaciones empezarán en noviembre de este año, como una zona económica especial. Es decir, apuntan a otorgar beneficios tributarios a empresas que inviertan en la zona. Quisiéramos, en esa seriedad que está demostrando POSCO Shipping en la construcción del puerto de Chancay, abrir el abanico de oportunidades para que puedan visitar otro tipo de proyectos y de esta manera seguir afianzando el trabajo de negocios bilateral que se tiene ahora con POSCO Shipping. Pero también como están utilizando un espacio que es público, también no se utilizará para exportar e importar productos de toda clase. Será el típico desfogue de las exportaciones del sector agroindustrial. Lo cierto es que tenemos muchas promesas, pero por ahora nada concreto. Mientras Boluarte parece dormirse en sus laureles durante su viaje a China, el Perú necesita salir nuevamente a flote para beneficio de todos los peruanos. Es tan importante las inversiones chinas en el Perú y ojalá que se dupliquen y que vengan los americanos y de picones pongan el triple y que vengan los hindúes. Pero si se dan cuenta, toda la parte primera del programa estamos en el lawfare, ¿no? Que si Keiko es delincuente, que si Dina es delincuente, ¿no es cierto? Que si es justo que Borea vaya donde va porque él estaba metido en el indulto a Fujimori. Ese indulto fue Bamba o no fue Bamba. Fue Bamba, pues. Sí. Fue el resultado de un negociado ilícito entre los Avengers y el entonces presidente de la República. Y el que estaba metido en el medio era este señor. ¿Por qué digo? A mí Alberto Borea me cae mejor que bien, ¿eh? O sea, hizo un crack como abogado y todo. Pero el día de mañana que llegue cualquier papel del fujimorismo a la Corte Interamericana, le van a sacar en la cabeza a Alberto que él estuvo metido en el enjuague del indulto a Fujimori. Porque el fujimorismo sigue siendo un factor perturbador de la política peruana, evidentemente. Y todo se entrelaza y tal. Entonces, en vez de hablar de cosas trascendentes e importantes para la vida diaria de los peruanos, que es las superinversiones chinas o americanas o rusas, estamos metidos en lo otro. Así es, seguimos empantanados con lo mismo, pero más que preocuparme lo de Tito Borea, que me alegra muchísimo que haya salido elegido como juez de la Corte Interamericana, me preocupa la denuncia sobre la manipulación de las elecciones del año 2021 que alcanza a la presidenta de Boluarte. Por eso pues, yo era de quienes creía hasta este punto, probablemente con alguna ingenuidad, pero sí principismo, que debía seguir hasta el 2026. Claro, sí te he leído en el Expreso. Porque no había de otra. Pero también tengo que ser justo. La denuncia no es consistente.
Está bien, se requiere pruebas, pero es reiterada. Y en todo caso, lo que estamos esperando es que regrese, porque hoy el interés nacional está en que termine una visita de Estado por todo lo alto. Dos cositas al respecto. Regresando tienen que aclarar acá eso. esto del fraude lo comenzó acá Samir Villaverde. Cierto. Pero Samir Villaverde no ha copiado ninguna prueba ni es parte de su colaboración esto. Y lo que hemos visto en Latines, lo que han leído, la muy respetable periodista Mónica Delta, con señor Hidalgo, pero no hemos visto el documento fiscal. Por eso. Pero tienen no que hay documento fiscal y no es colaboración eficaz, es un dicho. Además, otra cosa que hay que tener presente, ¿no? Que es un documento no de ahorita. Es un documento ¿desde cuánto tiempo? Del 2022. Correcto. Imagina. Y lo enlazas también con el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, que lo sacaron como se saca el conejo del sombrero del mago, que también lo tenían desde el año 2022 en la Fiscalía de Lavado de Activos. Entonces te das cuenta que todo es un complot porque ya no les gusta cómo está gobernando esta señora. Muy cuestionable, claro que sí. Nosotros lo hemos cuestionado muchísimo, no por lo de ahora, sino por lo de antes, ¿no es cierto? Cuando era parte de Perú Libre y cuando era la cajera, manejaba las cuentas de Perú Libre. Desde ahí vienen sus cuestionamientos, ¿no es cierto? Claro. Pero ahora tampoco no vamos a cegarnos y ver que hay un grupo que no le gusta cómo está gobernando Dina, porque probablemente no les ha cumplido, no les ha dado el ministerio que querían, yo qué sé, y de pronto están sacando documentación desde el año 2022. En la pausa te va a dar un centro que no lo puedo mencionar en público porque yo, al decirlo, ya mi fuente se sabría. Pero yo a Catherine, a uno le voy a contar para allá. Vamos a ir a la pausa. ¿No escuchas? El chisme, ya toque, pese periodista, guerra, sapo y pelar. Esto que les voy a contar es un gol de media cancha porque si ahorras en Scotiabank participas del sorteo de 2 premios de 100,000 soles y 100 packs de Lincha. Cada pack incluye un Smart TV, un Home Theater, un frigobar. A más tiempo de ahorro multiplicas hasta por 5 opciones de ganar. Hazlo 100% digital para los hinchas del ahorro. Un banco con la misma pasión. Más información en la www.scotiabank.pe. Ahorita vamos a ver de otros los problemas que debería preocuparnos a todos, que es Petroperú, que lo vamos a ver en la segunda parte del programa. Queremos darle el dato a ustedes. El condominio temático Calicante está ubicado estratégicamente en el kilómetro 92.5 de la Panamericana Sur. A solo 5 minutos del Boulevard de Asia descubren Calicanto, lotes exclusivos de 240 metros cuadrados en un entorno mágico inspirado en la arquitectura romana. Disfruta todo el año de la aventura del parque lineal, lagunas, piscinas, minigolf, cancha de fulbito y mucho más. Aprovecha los increíbles precios mágicos desde $23,999. La mejor inversión para tu familia está en la zona de revalorización garantizada. Ingresa a aventura.p/calicanto y llama al 905-457-777, siempre con la calidad y el prestigio de Condominios Aventura. Vive la magia. Pausa, regresamos.